Miércoles 11 de agosto a las 3 de la tarde. Hay que marcar esa fecha y hora en la agenda económica porque se comenzará a discutir por cuarta vez un mismo tema: retiro de fondos previsionales. Son 7 proyectos en total, algunos por 10% y otros por el total de lo que queda en la cuenta individual. La caída del Fondo E en el primer semestre, la posibilidad de extender el ingreso familiar de emergencia y también el momento electoral, tanto presidencial como parlamentario, son los factores que influirán en la cita de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Un IFE como el que se está entregando ahora, pero que cubra todo el año, o el cuarto retiro. El cuarto retiro, porque el IFE no alcanza a la capacidad que uno tiene como familia. Bueno, si hubiera las dos opciones, mejor. No, el IFE. Yo pienso que ya con lo que hicieron bastaría. En este momento un cuarto retiro creo que saca de apuro a muchas personas. En general, más allá de lo que se prefiera, la respuesta es rápida porque para todos es un tema importante que ya han pensado y conversado. La ayuda económica desde el Estado o proveniente de los ahorros propios en las AFP han resultado ser claves para soportar la crisis generada por la pandemia, por lo que están atentos a lo que viene. Un IFE que se extienda por todo 2021 o un cuarto retiro de fondos. El cuarto retiro es lo que la gente entiende. El IFE no sé si lo entiende todo el mundo. Sí, mejor. ¿Por qué cree usted que puede ser mejor? Porque ya no están sacando esos fonditos que tienen. En la calle existe este debate porque ambas opciones han sido puestas sobre la mesa como alternativas posibles. Vemos que si es necesario también aprobar un cuarto retiro, estamos estudiándolo. El IFE universal es la herramienta que hoy día Chile necesita. También en el Congreso hay distintas posturas. Precisamente fue en el Parlamento donde se informó lo que una parte de la población esperaba. El posible retiro de un cuarto 10% desde las AFP comenzará a discutirse el 11 de agosto en la Comisión de Constitución de la Cámara. Existen 7 proyectos para conseguir este retiro, incluyendo uno que busca que se obtenga el 100% de los montos que cada persona tiene en su AFP. Se fusionan los proyectos, por lo tanto va a estar sobre la mesa ambas iniciativas. Deberá resolverse cuál proyecto y de qué características progresa tanto en la comisión como en la sala para luego pasar al Senado. Pero ya hay diputados que han asegurado que si el gobierno compromete un IFE por todo 2021, no darán el voto para aprobar el cuarto retiro. Para no seguir dañando lo que van a ser las futuras pensiones de la gente que ya ha retirado 1, 2 o los 3 retiros anteriores, sería mejor hacer una extensión del IFE. El IFE hoy día está pensado para llegar a aproximadamente 15 millones de chilenos. Un cuarto retiro significa que hay aproximadamente 4 millones de chilenos que ya retiraron los fondos. Los expertos se inclinan por una extensión del IFE que otorga 500.000 pesos a familias de 4 integrantes por sobre retirar más dinero desde las AFP. El gobierno abrió la puerta a la posibilidad de extender el ingreso familiar de emergencia, el que termina en septiembre, mes en que además los montos se reducen en un 50%. Con respecto al ingreso familiar de emergencia, lo hemos dicho muchas veces, la red de protección social va a estar ahí, va a estar disponible todo el tiempo que sea necesario. La discusión por el cuarto retiro deberá esperar a agosto, pero sus impulsores esperan que pueda ser una realidad y pagarse justo para las próximas fiestas patrias. La recuperación del empleo no avanza en el Gran Santiago, llegó a 10,1% en el segundo trimestre la tasa de desempleo y pese a la baja, los inactivos subieron debido a las cuarentenas de junio. Sin embargo, el gobierno ve con buenos ojos la reactivación laboral gracias a su plan de inversión pública. Esta y otras noticias las revisamos en el resumen económico que preparó Nicole Berner. Las cifras de casos COVID están en caída libre en nuestro país, pero pese a esto el empleo no logra repuntar, específicamente en el Gran Santiago, donde la tasa de desocupación del segundo trimestre se ubicó en 10,1%. Si bien esto significó una caída de 1,2 puntos respecto a marzo, los ocupados se mantuvieron en 2,8 millones de personas y al mismo tiempo los inactivos aumentaron. La razón: las cuarentenas que mantuvieron a 15 millones de personas confinadas, desplazando así a los retiros de fondos y a las ayudas estatales como posibles motivos de la escalada en la inactividad. En el año hemos recuperado 216.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, en el año sí hay efectos positivos. En el último trimestre recuperamos muy poquito, 400 puestos de trabajo. Por eso yo digo, estamos igual respecto a marzo. No han habido grandes variaciones.
Pese a las cifras entregadas por la Universidad de Chile, desde el otro lado de la vereda, el gobierno saca cuentas alegres por la recuperación del 50% de los empleos perdidos por la pandemia. A casi un año del anuncio del plan de inversión por 34.000 millones de dólares para el periodo 2020-2022, la moneda entregó los principales datos que implica este programa. En el caso del MOP, este suma más de 2.550 proyectos, además de una inversión histórica en concesiones que busca licitar 16 proyectos por más de 4.000 millones de dólares durante este año. La mayor inversión pública de todos los ministerios correspondientes, naturalmente que está teniendo un efecto que ya se ha notado en la recuperación de la mitad del empleo perdido y que a medida que tengamos menos restricciones, que es lo que está sucediendo hoy día, y si mantenemos los estándares de salud, va también a seguir progresando. Y no solo el empleo se ha visto beneficiado por el desconfinamiento, también el comercio. Las ventas minoristas presenciales de junio crecieron 65,4% en un año. Este incremento se explica por la baja base de comparación, ya que en el mismo mes de 2020 las tiendas no esenciales estaban cerradas. Ahora bien, si comparamos con mayo de este año, las ventas cayeron 19,6% debido a las cuarentenas y al crecimiento del comercio online. Pese a esto, el primer semestre las ventas acumularon un alza de 21,8%. Para adelante debiéramos empezar una recuperación en la medida que empiezan a levantarse las cuarentenas. La región metropolitana ya se encuentra en fase 3 y esto ha producido también un fuerte flujo de consumidores en los distintos comercios. En la última semana de julio, el peor mes para el cobre durante este año, el metal rojo logró repuntar y escaló a $4.40 la libra, la cifra más alta desde el 11 de junio. Esto a solo 2 días de que China realice la segunda venta de sus reservas de metales, que considera 170.000 toneladas, de las cuales 30.000 serán de cobre. Teóricamente, eso podría hacer que baje el precio del metal. Si bien la baja en el precio internacional del petróleo de la semana pasada haría que las bencinas caigan en algunas semanas más, esto podría pasar antes. El gobierno se abrió a ajustar los parámetros del mecanismo de estabilización para que así las tarifas puedan bajar más rápido. Eso sí, Hacienda aseguró que solo será un alivio transitorio y no permanente. Cada vez son más las estaciones de servicio con estos precios. En la región metropolitana y en muchas regiones el litro pasa de los 1.000 pesos y afecta a todos. Por eso, si bien el gobierno está en contra del proyecto que busca reducir el impuesto específico a los combustibles, sí evalúa otro camino para que las tarifas bajen rápidamente. Nosotros sí como Ejecutivo estamos mirando algún otro mecanismo que nos permita de alguna forma ir compensando a las personas y parte de eso podría incluso tener algo que ver con los parámetros del MEPCO. En simple, el MEPCO es un mecanismo de estabilización para que los precios no fluctúen más de 6 pesos por semana. Para esto, adecúa cuánto impuesto específico cobra y por lo tanto, si lo que se quiere es bajar los precios, se reduciría temporalmente el impuesto. Entonces, ¿cuándo podría verse reflejada esta baja? Esto se podría realizar incluso a partir del jueves próximo, dependiendo de en qué momento se enviaría el documento oficial que manda todos los miércoles el Ministerio de Hacienda al Diario Oficial. Según explicó el secretario de Estado, se haría de forma transitoria, pensando en tener el menor efecto en la billetera fiscal. Que permita, ¿no es cierto?, tener un alivio en el corto plazo, pero que se vaya también extinguiendo. Y es importante que se vaya extinguiendo porque eso permite que no tengamos un impacto tan significativo sobre la recaudación fiscal. Yo no me niego a considerar lo que el ministro nos expuso en su presentación, pero habría que escucharla y ver exactamente cuáles son los efectos que produce. Para concretar la propuesta del gobierno, la Comisión de Hacienda rechazó el proyecto original que buscaba reducir en un 50% el impuesto específico mientras dure la emergencia. Antes de hacer la pausa, les cuento que el retailer SMU anunció que va a arrendar 22 de los locales que operaba Montserrat. Y son locales en la región metropolitana y en Valparaíso. Recordemos que Montserrat ya no va a seguir operando debido a problemas financieros. Hacemos la pausa y al regreso estará con nosotros para hablar del retiro de fondos y también del momento del empleo el ministro del Trabajo, Patricio Melero.
El posible cuarto retiro de fondos previsionales y las cifras de empleo son los temas que analizamos ahora con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, que lo vemos en pantalla. Ministro, gracias por estar en Agenda Económica. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenas tardes. Ministro, hay fecha ya. 11 de agosto se empieza a discutir los 7 proyectos para un nuevo retiro de fondos. ¿Cómo planea el gobierno enfrentar esta nueva y repetida discusión? Bueno, usted recordará, Nicolás, que hace más de un año atrás se discutió y se aprobó el primer giro de las cuentas de la AFP. Sus autores señalaron que era por una sola vez en virtud de la emergencia sanitaria que vivía el país y las dificultades económicas. El tiempo pasó, vino un segundo, después vino un tercero y ahora estamos hablando de un cuarto. El balance de esta situación hace que al día de hoy, con los 3 primeros giros, 3.800.000 chilenos ya han sacado toda su plata y van a quedar en 0 pesos. Y de aprobarse este cuarto retiro, las proyecciones que hace la Superintendencia de Pensiones, que más o menos serían 5.600.000 chilenos que quedarían con 0 pesos en su cuenta. Esto es relevante porque son 5.600.000 chilenos que van a tener hipotecada su jubilación el día de mañana y van a quedar dependiendo exclusivamente del patrimonio que puedan tener o los ingresos propios o de una pensión del Estado, una pensión básica solidaria que sin duda es una pensión baja respecto a lo que sería una pensión autofinanciada o una pensión autofinanciada complementada también con ayuda del Estado. De manera tal de que pareciera ser, cuando se habla de este cuarto retiro, que se ha perdido la perspectiva, Nicolás, de que los fondos previsionales debieran tener un fin único y exclusivo, que es financiar la jubilación el día de mañana cuando no se puede seguir trabajando. Y hay un segundo aspecto que yo creo que también es relevante señalar en esta materia, que hoy día tenemos un escenario, un contexto muy distinto al que había en los primeros giros de hace un año atrás. Hoy día el país está menos encerrado, estamos casi 60.000 personas nomás en Chile están con confinamiento total, la inmensa mayoría del país está en fase 3 o en fase 2, los grados de libertad y de movilidad son mucho mayores, las posibilidades de tener trabajo hoy día son también mayores, y digamos que el esfuerzo que ha hecho el Estado con plata de todos los chilenos a través del ingreso familiar de emergencia y otros subsidios que se han estado entregando de distintos bonos, suma ya, fíjese la cifra, 28.000 millones de dólares en transferencias directas al bolsillo de los chilenos. Para quienes están en la sintonía tengan una idea de lo que esto significa, eso es prácticamente el 40 al 45% del total del presupuesto de Chile de un año, que se está yendo exclusivamente a transferencias directas al bolsillo de los chilenos, que era una ayuda que hace un año atrás no existía. Entonces, todos estos elementos es lo que nos llevan a nosotros a pensar, Nicolás, que la vejez es una etapa de por sí muchas veces dura. Y si no se tiene además una pensión puede ser más dura y por consiguiente nuestro llamado es a no seguir utilizando los recursos previsionales con un fin distinto que no sea la pensión y más bien preferir el camino de la ayuda del Estado como se ha estado concretando en el último tiempo. Usted mencionó el ingreso familiar de emergencia y este martes el presidente Sebastián Piñera dijo que se va a extender lo que sea necesario. ¿Esa va a ser la estrategia del gobierno, que el IFE siga todo lo que se necesite con tal de que no se apruebe un nuevo retiro de fondos? Es una decisión, Nicolás, que el presidente no ha adoptado todavía. Hemos estado recibiendo peticiones de parlamentarios, diputados de distintos partidos políticos de Chile Vamos, también algunos de la oposición, que le están representando al gobierno la necesidad de extender este beneficio. Y la mirada nuestra y del presidente ha sido una. Vamos a seguir ayudando a los chilenos en la dimensión y en el contexto que se vaya haciendo necesario. Obviamente, si la pandemia baja como está bajando en forma tan importante, si las cifras son mejores, bueno, quiere decir que se reactiva la economía, se reactiva el empleo y se reactivan los ingresos propios y por consiguiente la ayuda del Estado se justifica menos. Pero, ministro, por otro lado, si tuviéramos la desgracia de que retrocedemos, sería mantener la ayuda, ¿no? Pero si el presidente le pregunta su opinión, ¿cuál sería? Dele con el IFE, presidente, siga así para que no haya un cuarto retiro, ¿eso le diría usted? No, ¿sabe lo que pasa? Yo le diría, presidente, primera cosa, los recursos del Estado no son inagotables. Los Estados tienen un límite en la capacidad de plata que pueden gastar.
Segundo, le diría, presidente, miremos también otras prioridades, porque hay muchas necesidades también en salud, en educación, en pensiones. Presidente, tenemos un tema pendiente que es mejorarle las pensiones a los actuales postulantes y futuros jubilados. Entonces, cuando usted decide cómo se reparte la bolsa del Estado, tiene que mirar también las necesidades y las prioridades que también otros chilenos tienen. Y por consiguiente, la decisión se va a adoptar con racionalidad, con objetividad, sabiendo que los recursos no son inagotables y, desde luego, con una premisa, que no vamos a dejar a los chilenos solos en los momentos de dificultad en proporción al grado de dificultad que tienen. Ministro, cambiamos de tema y hablemos de empleo. Conocimos las cifras del Gran Santiago para junio y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, si bien habla de una disminución en el desempleo de 10,1%, hemos aprendido en esta pandemia que hay que mirar otra cifra, que es la de ocupados. Y se señala que en marzo y junio estaba la misma cantidad de ocupados, 2,8 millones. Y todo se está analizando como que la recuperación del empleo se estancó. ¿Es la visión que tiene usted también? La encuesta arroja algunas cifras que van matizando eso y que van demostrando algunas mejorías. Por ejemplo, la cantidad de mujeres que empiezan a volver, Nicolás, a la fuerza de trabajo sube un 1,2%. Hay un poco más de mujeres buscando trabajo que lo que había en igual periodo el año pasado. Recordemos que nos estamos comparando además con el peor periodo de la pandemia, como fue mayo-junio del año 2020. También es interesante ver que prácticamente hay un 20% de chilenos que está utilizando la opción de trabajo a distancia o teletrabajo, lo que también ha sido una alternativa nueva que ha permitido mantener empleos. De forma tal de que yo creo que estas cifras que salieron del Gran Santiago van a ir mejorando en la medida que avancemos hacia la primavera y vayamos teniendo también ya los efectos positivos que la mayor movilidad está generando. ¿Y a usted le están reportando precisamente estos antecedentes de los distintos sectores productivos o desde las OMIL de las municipalidades respecto a que precisamente se están mejorando las ocupaciones de las vacantes? Porque los últimos informes también dicen que hay muchas vacantes, pero están disminuyendo las postulaciones. O sea, las partes se están separando más que juntándose. Bueno, sin duda hemos tenido que enfrentar ahí un dilema que mucha gente sigue creyendo, Nicolás, y aprovecho los micrófonos de su entrevista para señalarlo, que al aceptar un contrato de trabajo se podría perder el bono del IFE o algún subsidio o ayuda del Estado. Y queremos en esto ser categóricos. Un contrato de trabajo es absolutamente compatible con recibir el IFE. El otro día en visita a la 8ª región, en un supermercado, una mujer me decía, mire, ministro, yo tengo un sueldo de 450.000 y además me llegan 500.000 pesos a mi casa por el IFE porque somos un grupo de 3 y recibo las dos cosas. Bueno, le digo yo, de eso se trata. Y usted no ha perdido, ¿cierto?, ese bono por haberse contratado. Ese es un punto que hay mucha gente que tiene ese temor. Pero progresivamente lo que tenemos que ir haciendo, Nicolás, es ir transitando de un IFE de emergencia hacia un IFE laboral, que permita justamente ir complementando el contrato de trabajo con una ayuda del Estado hasta que tengamos una situación de mayor normalidad en la activación, el crecimiento económico y el empleo del país. Sí, y mantener sin duda los subsidios que este ministerio entrega, subsidios a las personas y a los empleadores para poder mantener ese motor de desarrollo vigente. Eso quería preguntarle, porque yo tenía entendido que a fines de la semana pasada se iba a informar mejoras a los subsidios existentes. Por lo que yo he visto, todavía eso no se comunica. ¿Tiene usted algo que contarnos acá, ministro, respecto a eso? Sí, sin duda, Nicolás. Lo que el presidente Piñera hizo, junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, fue convocar a un grupo de 10 destacados economistas y especialistas para que nos hagan proposiciones de acciones que desde el Estado y del sector privado se pueden implementar para mejorar el empleo. Y algunas de las cosas que estamos viendo, esto se va a resolver en los próximos días, porque esta mesa no ha terminado su trabajo, pero vamos viendo la necesidad de producir algún rebalanceo en los montos de los subsidios y a quienes están dirigidos, para ir transitando paulatinamente más a los subsidios a las personas, que les complemente el ingreso, pero que vaya amarrado a tener un empleo formal. Porque uno de los problemas que tenemos hoy día graves en Chile
es que hay todavía un 30% de informalidad, es decir, de gente que trabaja, mucha gente trabaja mucho, pero sin seguridad social. Y no tener seguridad social significa no tener seguro de salud, seguro de accidente del trabajo, ni cotizaciones previsionales. Entonces, nuestros subsidios también se están focalizando a complementar un empleo formal con la ayuda del Estado. Y hacia allá creo yo que van a ir transitando algunas políticas y otras que van dirigidas especialmente a los grupos más rezagados, que son los jóvenes, los adultos mayores y las mujeres. Y en el campo de las mujeres lo que tenemos que hacer, Nicolás, es avanzar sostenidamente en la ley de sala cuna, que permita justamente a las mujeres disponer de un lugar donde dejar a sus hijos tranquilamente y poder concurrir a trabajar. Muchas de las razones que la misma encuesta que usted me mencionaba del Centro de Microdatos dice que las razones por las cuales la gente no busca o no sale a buscar trabajo era el número uno, un 20 y tantos % por temor a enfermarse, pero también una parte muy importante porque no tienen con quién dejar a sus hijos o quién se los cuide. Entonces la vuelta a clases y la apertura de las guarderías, los jardines infantiles, más la ley de sala cuna que espero que el Senado apruebe próximamente, va generando este círculo virtuoso de mejor empleabilidad y oportunidades para las mujeres. Ministro, mi última pregunta, ¿cuándo conoceríamos estos nuevos incrementos a los subsidios que usted mencionaba, especialmente a quienes se formalicen, también a las mujeres y a los jóvenes? ¿Hay alguna fecha estimada? Bueno, hay 2 subsidios, Nicolás, que están vigentes y que yo invito a quienes quieran hacerlo a postular a través de la página del CENSE. Uno es el subsidio al nuevo empleo, que justamente es un aporte adicional del Estado de 70.000 pesos en el caso de las mujeres, que se complementa al salario que reciba en la medida que sea no mayor a 3 salarios mínimos. Ese es un subsidio directo que está abierto. El mes pasado se pagaron 49.000 de aquellos. Y también está el subsidio Protege, que ayuda a las mujeres con 200.000 pesos mensuales si es que el niño o la niñita que tiene no hay una guardería en el lugar de trabajo donde tenerla. El Estado la ayuda también con 200.000 pesos mensuales para el mejor cuidado de los niños. Los nuevos subsidios, el rebalanceo de subsidios, el aumento o los cambios, vamos a esperar que esta mesa que le acabo de señalar termine su trabajo para que el presidente resuelva y podamos darlos a conocer. Pero le adelanto que va a haber cambios en estas materias porque creemos que el tránsito que Chile está teniendo de un confinamiento muy grande hacia una transición de mayor armonía, de mayor normalidad, requiere también que revisemos la forma como estamos ayudando a los chilenos, siempre de la perspectiva de que los vamos a seguir ayudando, pero vamos a focalizar y a dirigirlos probablemente con algunos cambios para ir atendiendo también las diferencias que hoy día se han ido estableciendo en la sociedad chilena. Bueno, cuando tengan definidos los cambios, los invito a que lo cuente acá en Agenda Económica. Primero, ministro del Trabajo, Patricio Melero. Oiga, pactado, así lo hacemos. Ok, le voy a cobrar la palabra. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muy bien. Muchas gracias a usted. De esta manera terminamos la conversación con el ministro del Trabajo y también la Agenda Económica PM de este martes. Sean con nosotros acá en CNN Chile.